¿Y cuántos preparamos nuestro corazón para recibir palabra del Señor? Le damos gracias al Señor por su palabra, le damos gracias al Señor por su presencia. Yo quiero recordar que dice la Biblia que Jesús enseñaba a través de parábolas. Y que el Señor dijo, le voy a mencionar así, el Señor dijo que hablaba en parábolas porque a ustedes, a nosotros, nos es concedido conocer los misterios del reino, pero a otras personas no les es concedido conocer los misterios del reino. Así que no se ponga analítico ni trate de convencer a nadie de los misterios del reino que Dios no le ha revelado. Usted dele gracias a Dios porque se los reveló a usted. ¿Ok? Y ore para que las vendas se caigan y otros alcancen los misterios del reino. ¿Sí, amén? Y dice, el capítulo 13 de Mateo, dice, a ellos no les he dado, a ustedes les he dado a conocer, por eso yo hablo en parábolas. Y el texto siguiente dice, porque al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y yo te digo, el que tiene la revelación de los misterios, se le dará más. Y el que no tiene revelación de los misterios, aún lo que tiene, lo pierde. Tú necesitas revelación de la palabra del Señor. Tú necesitas una comunión con el Señor, que el Señor te hable directo y te deje entender sus códigos, sus propósitos, sus misterios, lo que Él quiere para ti. Amén. Lo sabemos. Y dice, y todo esto lo hablaba en parábolas, para que se cumpliese lo que dijo el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hacía tiempo que yo no hablaba de esto, ¿verdad? Y no voy a hablar de eso, solo lo estoy recordando. ¿Qué son las parábolas? Misterios que han sido escondidos desde la creación. Porque pasaron unas cosas en la creación que todo tuvo que ser escondido hasta que vino Cristo. Amén. Y estoy proponiendo que el Edén, o el huerto del Edén, el huerto que Dios plantó en la región de Edén, es una parábola del reino. Es una descripción del reino. No estoy diciendo que la iglesia va hacia el Edén, porque la iglesia va hacia algo más grande. No estoy diciendo que vamos hacia parecernos al primer Adán, porque vamos a parecernos al postrer Adán. ¿Ok? Estamos claros en eso, todos. Pero yo quiero que usted vea conmigo y refresque algunas cosas y otras cosas las reciba hoy. En el nombre de Jesús yo declaro que las va a recibir. Que se abre su espíritu, que se abren sus ojos, que todo lo que quiere entenebrecer se quita del medio y usted recibe esta palabra que usted, como tiene el espíritu, la va a entender por una palabra sencilla del Señor. Amén. Nosotros tenemos que entender cuánto vale el ser humano para Dios. Y estoy diciendo el ser humano, sin Cristo todavía. La palabra de Dios dice que cuando Él hizo la creación, fíjense, ¿se acuerdan? Había un predicador que venía aquí y nos decía esto. Qué curioso, nos decía esto. Fíjense que cuando el Señor fue a crear los peces, habló a las aguas y les dijo, a las aguas, le dijo a las aguas, produzcan. Y miren qué curioso, las aguas produjeron vida, produjeron peces. Y dice la Biblia que salieron de las aguas peces y aves. El Señor sabe más ciencia que nadie, pero bueno. Al fin y al cabo es una parábola. Ahora escuche, los peces no pueden vivir fuera del agua. El agua les dio la vida. ¿Ok? Y le dijo a la tierra, produce. Produce árboles de semilla, produce hierba, produce... ¿Y tú sabes qué? Arranca un árbol de la tierra y ponlo de adorno en tu casa a ver si se va a mantener vivo. La tierra produjo y el árbol necesita de la tierra para sustentarse. ¿Me entienden?
Pero cuando fue a crear al ser humano, no le habló a la tierra, ni le habló al agua, ni le habló al cielo. Se habló a Él mismo. Y así mismo se dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y vamos a crearlo para que llene la tierra, para que sojuzgue, para que domine. Entonces el ser humano no tiene vida fuera de Dios. Ese es el medio donde Él vive. El medio donde tú vives verdadera vida es Dios. Por eso estamos muertos en delitos y pecados hasta que venimos al Señor. Porque Él es el único que nos da vida. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y lo afirmamos en nuestro corazón. Y le hablamos a toda persona que no tiene a Cristo, que escuche dónde está la vida. Ahora escucha, el ser humano ha sido objeto de un gran mover de Dios para redención. Y sin nosotros haberlos conocido, ya Él nos amó y nos amó de tal manera que dio a su Hijo, ¿verdad? ¿Cuánto más? Habiéndonos limpiado con su sangre, habiéndonos llenado de su espíritu, habiéndonos entregado herencia. ¿Ok? ¿Estamos aquí? Ahora escuchen. Quiero que recitemos Apocalipsis 1:5. Vamos a recitarlo. Apocalipsis 1:5, si lo tenemos por ahí. Vamos a recitarlo. Es la segunda oración, al que nos amó. Vamos, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio. Él nos amó, nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, tú tienes un gran valor delante de Dios y el Señor tiene grandes propósitos contigo y los tiene desde antes que estuvieras en el vientre y además de eso no te los mereces ninguno. Porque si desde antes del vientre te llamó y te eligió, ¿qué habías hecho tú? Para que Él dijera, wow, este califica. ¿Verdad que no? Nada. Así que estás calificado ya. El que necesite al Señor, venga al Señor. ¿Pero a qué voy? Vamos al asunto. El huerto, el hombre fue colocado en un huerto que tenía lindero. En un pedazo de la tierra, dicen algunos que le ven era la tierra, o en un pedazo de una región de la tierra, el Señor plantó un huerto y puso al hombre en ese lugar. Totalmente bajo el amparo de Él, totalmente cubierto por Dios, totalmente rodeado de su gloria. Con su voz, oyéndolo, él oía su voz, la voz del Señor. Él sentía la presencia del Señor en el huerto. Él se movía en la dirección. Él entendía los mandatos de Dios. Escúchame, yo te estoy tratando de enseñar. El huerto es una parábola del reino. El reino es el lugar sobrenatural donde Dios te coloca cuando tú vienes al Señor. Él te devuelve a un lugar sobrenatural, a una dimensión espiritual donde tú estás rodeado de su presencia, oyendo su voz y siguiendo su guianza. ¿Sí o no? El Edén es modelo de reino. El Edén es modelo de la vida de reino. En ese lugar donde es la presencia, donde está la presencia, en la presencia, yo estoy completo en Él. En la presencia, yo tengo la paz que necesito, la tranquilidad que necesito, la seguridad que necesito, la salud que necesito, la provisión que necesito. ¿Sí? En el huerto, Él tenía la salud que necesitaba,
Él tenía la provisión completa, no le faltaba nada, hasta aire acondicionado y manejo de temperatura. No padecía de nada. Estaba completamente rodeado. Hermano, yo quiero que tú entiendas que la palabra del Señor ahora de nosotros dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. Hay un lugar donde se supone que tú estás y de ahí no te sales y se llama reino. Se llama reino. Esa presencia de Dios descrita en el Salmo 91. En el Salmo 91 completo, pero nada más así por encimita. El que habita al abrigo del Elión, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás en un lugar que es debajo de sus alas. ¿Alguno de ustedes se le ha ocurrido sacar un pollito de debajo de las alas de una gallina? Sabes que te van a gaznadear. Dijo el Señor, los tengo en el hueco de mi mano, en mi mano los tengo. ¿Y quién los podrá arrebatar de mi mano? Hay un lugar donde tú tienes que estar. Hay un lugar, Edén, que es tipo de donde el Señor nos ha colocado ahora a nosotros. Dice el mismo Salmo 91, dice, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Mira lo que dijo Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, cuando yo estoy metido debajo de sus alas, cuando yo estoy en el lugar secreto descrito en los Salmos como el templo, descrito en Génesis como el huerto, pero nosotros estamos en Cristo, metidos bajo su nube, adentrados en su presencia. Nosotros estamos en Cristo. Diga, estoy dentro de Cristo. Cuando yo me muevo a valle de sombra de muerte, estoy metido en Cristo. Entonces no es una iglesia que se queda en el templo, porque la orden volviendo a la parábola, al Edén, allí tú tienes toda tu provisión, pero la orden es, llenen la tierra y sojúzguenla. En la presencia del Señor yo vivo y de ella me nutro para salir a la tierra y tomarla. Amén. Quiero que observe algo más. Adán se movía en el huerto con su mujer. Se movían en el huerto en una total dependencia, relax, de la guianza de Dios. ¿Estamos? Adán no estaba preocupado por decidir lo que iba a hacer, sino que recibió las instrucciones de lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Él sabía de antemano lo que tenía que hacer. Él estaba siguiendo sus instrucciones, siguiendo su guianza. Eso es lo que significa la palabra creer. Yo te estoy tratando de decir, y lo voy a ligerito porque yo creo que todos lo entendemos. La invasión de la simiente de la serpiente entró por hacer dudar de la sabiduría de Dios. O sea, tú cuando eres tambaleado en la verdad de que Dios sabe lo que dice,
entras en incredulidad. La incredulidad y la codicia de ser como Dios, o sea, la soberbia, llevó al hombre a rebelión. Y el hombre es devuelto en Cristo Jesús a través de la fe. Porque la fe lo que te dice es, vuelve a creerle. Vuelve a su reino. Vuelve a creerle. Él sabe hacer las cosas. Él sabe lo que pide y lo que prohíbe. Sí, amén. Entonces, fuimos destituidos de la gloria de Dios a través de la incredulidad y de dudar la palabra de Dios. Somos devueltos a la gloria de Dios a través de la fe, volver a creerle, volver a confiar. Y nosotros estuvimos enseñando aquí lo que significaban esas dos palabras. Pero otra cosa. Tenemos un hombre que vivía en la presencia. Tenemos un Adán, un ser humano, varón y hembra, que vivía, se movía en Dios, se movía con Dios, intercambiaba, tenía coinonía con Dios, tenía relación con Dios, sabía, conocía y creía sus instrucciones. Eso es adoración. Él era adoración. Adán era adoración. Hermano, escúcheme. Nosotros estamos llamados a hacer adoración para Dios, no a ser expertos adoradores. Tú no aprendes a adorar, tú adoras o no adoras. Tú eres adoración o no eres adoración. Su asignación no era adorar, su asignación era creerle y moverse en su presencia. ¿Me entiende? Se movía en su presencia, él era adorador. Eso es adoración. Yo le creo completamente y yo me muevo, yo lo escucho y hago lo que él me dice. Eso es adoración. Su asignación era doble. Dentro del huerto y fuera del huerto conquistar. Y estamos dejando claro que tenemos que conquistar, ¿sí? Mire cómo hizo el Señor todo el tiempo. El Señor le dijo a los discípulos, ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto, pero después van a ir a toda Judea. O sea, Jerusalén era la capital de Judea. Pues Jerusalén, Judea. Después se extienden a Samaria, que era la otra parte de Israel que ya no era judía. El que entiende, entiende. Y después, hasta lo último de la tierra. Y a ellos fueron investidos de poder en Jerusalén. Y les gustó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que se quedaron en Jerusalén. Y el Señor permitió una persecución por motivo de Esteban y llegaron a Samaria. ¿Quién está aquí? Pero el mandato había sido después de Jerusalén. Arranquen con todo Judea y después métanse en Samaria y después el resto de la tierra, y ellos se quedaron en Jerusalén y vino la persecución. ¿Y a dónde fue a parar Felipe? A Samaria. Entonces te estoy diciendo, y esto es un paréntesis que no tiene que ver con mi tema, que a veces las cositas que pasan, que parecen que son bien feitas, son las que nos mueven a hacer lo que el Señor dijo que hagamos. Y después vino otro sacudimiento y entonces la persecución fue porque Pablo se convirtió y todo el revolú. ¿Y a dónde fueron a parar? Fuera de Samaria, a Antioquía, que era una ciudad de Siria. Ya los tiró el Señor hacia el mundo por otra persecución. Amén. Pues hermano, sepa usted que nosotros nos movemos en la presencia y la nube del Señor y debajo de sus alas, en valle de sombra de muerte, en medio de persecución, en medio de hambre, desnudez, peligro, espada, somos más que vencedores. Amén. Entonces, pero, a esto voy. Yo quiero que usted note que el Señor Jesús
Yo quiero que, vámonos por otro lado, yo quiero que usted vea que en el huerto, el Señor le dice a Adán, de todo esto puedes tomar, de todo, 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 todo. Siéntete como en tu casa. Puedes servirte de cualquiera de las cosas que tú ves en este huerto. Menos. Porque en el huerto, en el reino, hay ley. Y la definición de iniquidad es falta de ley. Y el misterio de la iniquidad me llama mucho la atención, que creo que es la NTV, que cuando menciona el ministerio de la iniquidad dice el misterio de la anarquía, porque es falta de ley. Es lo que el enemigo quiere mover. Pero en el reino hay ley. El Señor nos está ofreciendo. Todo esto que yo tengo aquí es para ustedes. Lo puse aquí para ustedes. Aquí en el reino hay sanidad. Aquí en el reino hay provisión total. Si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Aquí hay completa paz. Hay un texto de Proverbios que a mí me gusta mucho, en algún lado lo quise apuntar, que dice, el que me oiga vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cuántos lo oyen? En el reino a Él se oye, porque tenemos oídos y revelación para escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y nos movemos en esa voz de Dios. Y tenemos todo lo que necesitamos. Pero hay cosas que Dios prohíbe. Y tú tienes una herencia, tú eres hijo y eres heredero. Pero escúchamelo bien. Dijo Pablo, pero ningún sinvergüenza así o así o así, le voy a mencionar algunos de los que él menciona, fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tienen herencia. En el reino hay ley. Y por eso es que el Señor nos mandó a discipular. Y traducido la parábola del huerto a nosotros, enviados a la tierra, a tomar la tierra, lo que nos dijo es, id por todo el mundo. Dijo, id y haced discípulas a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mandé. Entonces Él tiene mandamientos para su reino. ¿Sí? Entonces, como hijo de reino, tú tienes herencia. Fíjate bien, yo quiero que usted entienda bien esto. Los hijos son los herederos y Adán tenía herencia porque era hijo. Cuando usted lee la genealogía de Jesús en el libro de Lucas, en Lucas 3:38 dice, y Enós engendró a fulano y a Adán, y fulano nació de fulano así, y fulano de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y nosotros fuimos constituidos hijos de Dios mediante la salvación que es en Cristo Jesús. Escúchamelo bien, paréntesis, paréntesis, lo quiero decir. Escúchalo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor te llama a salvación. Dice
vino a lo suyo, a la tierra. Los suyos no los recibieron, pero a todos los que les recibieron les dio la autoridad, el poder, la exousia de ser llamados hijos de Sión, hijos de Dios, los cuales no son engendrados por varón, por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino que son engendrados en Dios. El Señor te engendra y tú eres su hijo, y si eres su hijo, eres heredero. Pero tú tienes que entender algo que todavía no he llegado algo que quiero decirles, oye. Y ando todavía por las orillas. No, pero no son orillas. ¿Cuántos han aprendido algo y lo reciben? Todos son elementos importantes de esa parábola de lo que es reino. Somos hijos en el reino, pero somos algo más. Yo quiero que usted observe esto. Fue colocado Adán en medio de todo eso y el Señor le dijo, tienes la asignación aquí dentro. Afuera tienes la asignación de tomar la tierra. Pero aquí dentro tienes la asignación de labrar este huerto, guardarlo. Vas a comer lo que quieras. De todo puedes tomar aquí. De todo, de todo, de todo. Menos de esto. Te estoy diciendo, Adán no era el dueño del huerto. A Adán se le concedió administrar el huerto, vivir en el huerto y gozar el huerto. Y disfrutar del huerto, moverse en el huerto juntamente con Dios y abastecerse del huerto, pero no era el dueño del huerto. Yo quiero que usted entienda un poderoso mensaje del reino, que es una llave para la vida. El mismo que es Abba y te hizo su hijo. El mismo que es Padre y te convirtió en su hijo a ti. Es Adón o Adonai. Y Adón significa dueño de todo. El que tiene control de todo. El soberano. El amo. El Señor de todo. Sabes, tu Dios es tu Abba y es tu Adón. No hay tal cosa como que tú eres dueño de ti. Cuando tú vuelves al reino, cuando tú te reconcilias con Dios, mire la figura, hermano, examine, métase, permítale a su imaginación ver eso. El dueño de todo y creador de todas las cosas, convierte a su creación en su hijo. Le dice, te coloco a ti aquí. Toma todo, usa todo, disfruta todo. Vas a contar con toda mi protección, con toda mi cobertura. Pero yo soy el dueño. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios. Lo que pasa es que vino el embustero y le dijo, es que tú puedes ser Dios también. Es que tú puedes ser Señor también. Y dudó lo que Dios le había dicho y fue sacado de toda la provisión sobrenatural que tenía. Yo te estoy sugiriendo y queriendo hacer entender que en el reino de los cielos nosotros, como dice la palabra, somos embajadores en el nombre de Cristo y les rogamos, reconcíliense con Dios.
Ya abandonen la idea de que el Dios es usted. Abandona la idea de que tú haces con tu vida lo que te da la gana. Vuelve al Adón. Vuelve al Señor. Vuelve a confiarle tu vida. Vuelve a reposar delante de su presencia diciendo, Señor, tú eres el que manda, yo voy a hacer lo que tú digas. Acepto tu reino, acepto tu bendición y acepto también tu mandamiento. Amén. Amén, amén, amén. Mire esto. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Que yo no sé por qué le dicen pródigo, hijo pródigo. El muchacho que se quiso ir. Escúchame, vivía en un huerto. Tenía todo lo que había en la casa de su padre. Pero él quería una parte, la herencia. Lo que ese muchacho le dijo a su padre fue, dame la parte que me toca. Y se fue lejos a otro país. Escúchame, cuando el muchacho regresa arrepentido, saben que su hermano estaba prendido en candela. Y le dijo a su papá, te he servido todos estos años y tú no me has dado ni un cabrito. Y al sinvergüenza este mujeriego y despilfarrador le has hecho un fiestón. ¿Qué le contestó el padre? Le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuál es el modelo del reino? El modelo de la casa de tu padre. En la casa de tu padre, cuando tú vives con tu padre, todas sus cosas son tuyas. Cuando el Señor habló de que venía el Espíritu, dice, Él, el Espíritu, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso yo digo, tomará de lo mío. ¿Entiendes cuál es el modelo de la casa de tu Padre? Él es el soberano. Él es el dueño de todas las cosas. Pero la presencia de Él está repleta de todo y es para ti. Si me pueden proyectar, por favor. 1 Corintios 3, 21 al 23. Vamos a leer eso. 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, hermanos, poniéndolo como en otro lenguaje, tratando de asegurarme que todos entienden, aunque yo sé que van a entender a quienes el Señor se lo reveló. ¿Verdad que sí? Lo que estoy diciendo es, el modelo de reino es el modelo de la casa de mi Padre. Está abastecida con toda provisión. Ahí dentro de su presencia. Ahí dentro, cerquita de Él, no en un país lejano. ¿Quién está aquí? Cerquita del Señor. Separados de mí nada podéis hacer. Es cerquita de Dios, moviéndome en Él, viviendo en Él. Bajo la cobertura de sus alas, metido ahí dentro, debajo de Él. Nadie me toca. Todo lo tengo. Ahí hay sanidad. Ahí hay poder. Ahí hay revelación. Ahí hay provisión.
Ahí hay protección de todo. Al punto que el Salmo 91, que para mí es esto lo que está describiendo, lo que yo les estoy diciendo, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti. No, si tú estás metido donde es. Y no estás vagando por la tierra como el diablo. Tú vas a salir a la tierra a bendecir, a llevar el reino, a impartir el poder de Dios bajo la sombra de Dios. ¿O qué usted cree que era lo que pasaba con la sombra de Pedro? ¿Que Pedro tenía una sombra poderosa? No, que él estaba bajo una sombra poderosa. Sí, amén. Terminamos de leer los últimos versos de 1 Corintios 3. Todo es vuestro. O sea, el modelo del Señor es ahí en la casa del Padre, todo es de ustedes. Si Dios se entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a entregar también con Él, con su Hijo, todas las cosas? Todo es nuestro. Él tiene para nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Termina el 1 Corintios 3 de esa manera y empieza 1 Corintios 4. Escúchame, ¿cuántos saben que cuando Pablo escribió no le puso capítulo 3 y capítulo 4? 1 Corintios 4 dice, versos 1, verso 2, verso 1, que dice, 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Tú eres hijo, pero también eres siervo. Porque tu Dios es tu Padre, pero también es tu Señor. La combinación de Abba y Adón es poderosa en la vida, hermanos. Escúchame, la palabra del Señor dice, yo les estaba enseñando, que Jesús fue recibido por el cielo. Él resucitó y luego de 40 días subió a los cielos en una nube, ¿sí? Subió a los cielos en una nube, fue recibido por una nube y dice, Marcos, al final, el cielo los recibió y se sentó a la diestra del Padre. Y les estaba diciendo que es necesario, que eso es Hechos 3, 20 y 21, que el cielo lo reciba hasta la restauración de las cosas. O sea que Él, dijeron los ángeles, este mismo Jesús que ha sido tomado, así va a venir. Yo creo que Él viene. Yo creo que la palabra dice que con voz de mando, con voz de trompeta, o sea, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. A mí que no me digan que eso está hablando de lo que pasó en el año 70, por favor. Pero bueno, ese no es mi tema, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde yo voy? Bueno. Lo que yo estoy diciendo es que el Señor está restaurando lo que tiene que restaurar. Hermanos, cada generación Dios tiene que revelarle todo lo que necesita saber. Y en cada generación hay personas bautizadas con el Espíritu Santo, lavadas con la sangre del Cordero, que empiezan a conocer de la palabra del Señor, sí, en cada generación. Pero históricamente nosotros vemos unos moveres de Dios contundentes. Por ejemplo, los grandes avivamientos del siglo XX, de principios del siglo XX, donde se levantó, bueno, ¿cuántos avivamientos ha habido?
Y cuántas cosas maravillosas. En una ocasión yo estuve en Colombia en un congreso que marcó mi vida. Y marcó mi vida en el ministerio al que el Señor me llamó. Hermanos, y yo me acuerdo que allí uno de los predicadores dice, es impactante como en ese principio del siglo XX, lo que el Señor hizo fue exaltar la figura, el entendimiento, restaurar la verdad de que necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y empezó el Espíritu Santo a bautizar gente y hubo unos moveres pentecostales y de otros, que eso fue una cosa maravillosa. ¿Cuántos saben eso? Luego de eso, desde los años 70 en adelante, 80, empieza el Señor a restaurar y a presentarle a la iglesia del Señor en todas las partes del mundo que Jesucristo era el Señor. Y empieza a restaurar esa verdad. Y muchos de nosotros que estuvimos en ese mover, sabemos que fuimos marcados e impactados con el conocimiento profundo de que Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Los que nos criamos y nos movimos y nos levantamos en ese momento, no nos preguntamos si nosotros somos dueños de nuestro dinero y si voy a ofrendar o no. Porque sabemos que el único dueño es Él. Es dueño de mi dinero, es dueño de mi casa, es dueño de mi carro. Y Él puede hacer lo que quiera con mis pertenencias. Me está dejando disfrutarlas, pero Él es el dueño. ¿Sí? Amén. Pero yo me acuerdo que estando en ese congreso se levantó un hombre de Dios y dijo, me dice el Señor que vienen tiempos donde lo que el Espíritu va a hablar es del Padre y restaurar las verdades de lo que es el Padre. Nosotros sabemos que ese tiempo llegó. Nosotros sabemos que el Señor ha metido a la iglesia a entender lo que es la paternidad de Dios y que tú eres hijo y heredero. Pero yo quiero hacerle una observación. Los que vivieron este mover de hijos y no vivieron el anterior, a veces actúan como que les falta una pieza. Los que se quedaron en el anterior y no acaban de entender que son hijos. Te lo voy a decir de otra manera. Los que vivieron lo anterior, que Él es Señor, y no acaban de entender que son hijos y herederos, viven como el hermano mayor del hijo pródigo. Trabaja, que trabaja, que trabaja, a ver si a Dios le agrada, y no disfrutando de la herencia. Pero la generación que no ha conocido al Señor como Adón, vive como el muchachito más joven. Dame mi herencia, dame mi parte, porque yo quiero sanidad, yo quiero poder, yo quiero dones del Espíritu, yo quiero imponer manos, yo quiero tener multitudes, yo quiero plataformas. Lejos de la casa de mi padre sin que nadie me dé órdenes. Entonces estoy diciendo que el Señor está armando un rompecabezas de su plan y que no pueden faltar piezas. Y cuando tú colocas una pieza y el Señor trae una verdad y revela una verdad y restaura una verdad en la iglesia y luego viene la próxima que quiere restaurar, tú no puedes quitar la pieza anterior porque ahora esta te gusta más. Porque esta va a encajar con aquella. ¿Quién me entiende? No se forma el rompecabezas si estás quitando piezas para poner las que te gustan. Necesitas conocer a Dios como Abba y lo necesitas conocer como Adón. Él es tu Señor y dueño y en la casa de tu Padre no te va a faltar nada bajo su jefatura. Amén. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores, no dueños,
de los misterios de Dios. ¿Quién está aquí? Tú y yo somos administradores de la gloria de Dios, de los misterios gloriosos del Señor, y los despachamos. A la gente le gusta mucho la palabra dispensación, pero un dispensario es donde se despacha. La palabra es administración. Nosotros somos administradores de sus misterios y los vamos a entregando. Pero dice, ponme el texto de nuevo, ¿ok? Y administradores de los misterios de Dios, el verso 2. Ahora bien, diga ahora bien. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Tú sabes, el Señor puso a Adán a administrar el huerto, a administrar toda riqueza. Y porque una persona vino a hablarle una mentira y lo hizo dudar de lo que nunca había dudado, las instrucciones de Dios, cometió alta traición. Ahora el Señor nos llama a su gloria y reino, dice la palabra. Nos llama a su gloria y reino. Nos llama a volver a vivir en esa atmósfera de Edén, en esa atmósfera de huerto donde sus alas están sobre nosotros y nos provee todo lo que necesitamos, andando en Él. Pero hay un detalle, la palabra dice, el reino sufre violencia. Y son los violentos los que lo arrebatan. Yo quiero que busquemos Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 17. Te voy a decir el texto. Es 14. Apocalipsis 17, 14. Claro que la iglesia está tan enredada con escatología porque ha sido enseñada por la tradición y no por la palabra, que queda perdido con estos textos. Pero ustedes no. Ustedes entienden ese texto. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Porque Él nos puso a señorear a nosotros y a reinar. ¿Cuántos están aquí? Pero Él es Señor sobre esos que están señoreando. Y es Rey sobre esos que están reinando. ¿Sí? Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Tú sabes cómo se va a hacer la guerra? ¿Tú sabes lo que es el Armagedón? No voy a hablar de eso. Escúchame bien. ¿Tú sabes cómo se va a ganar la guerra? Con fidelidad. Tú sabes que eres elegido y ahí tú no tienes nada que ver. Tú sabes que fuiste llamado. Te llamó Él. Tú decides si vas a ser como el primer Adán o como el postrer Adán. Porque el Cordero va a pelear con los fieles. Dios está levantando un remanente para grandes cosas que van a suceder. Dios está levantando una iglesia de reino que aunque haya nacido del mismo vientre que otra iglesia que no quiere vivir reino, ella va a reinar.
y la otra no va a reinar. Y llegará el momento que, como en el caso de Esaú y Jacob, que los dos nacieron del mismo vientre, del hijo de la promesa, Jacob reinó con Dios y Esaú vendió su primogenitura. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser una iglesia de reino? ¿Quieres vivir y disfrutar todo lo que hay debajo de sus alas? Amén. Dios les cuide, hermanos. La paz del Señor.